Uno de los eventos históricos más interesantes en Estados Unidos ocurrió entre los años 1863 y 1865. Después de su reelección, el entonces presidente Abraham Lincoln se encontraba en un momento decisivo. La guerra civil estaba en su nivel más intenso. En 1863 declaró públicamente la conocida Declaración de la Emancipación, que daba libertad a los esclavos. Pero no fue hasta 1865 que la Constitución de los Estados Unidos formalizó aquella declaración oficialmente. Para ese entonces el presidente Lincoln ya había muerto, pero su sueño se había logrado. Los esclavos eran libres. La voz corrió desde el Capitolio hasta los campos más lejanos de los Estados Unidos. Ahí se escuchó la voz: había llegado la liberación. Los titulares de los periódicos declaraban: la esclavitud fue legalmente abolida. Sin embargo, algo que nadie esperaba sucedió. La mayoría de los esclavos del sur continuaron viviendo como si nada hubiera pasado. Aunque ya eran libres, Shelby Foote, un conocido historiador americano, en su comentario acerca de la guerra civil dijo: cuando en 1864 se le preguntaba a un esclavo negro qué pensaba sobre el gran libertador, decían: yo no sé nada sobre ese hombre llamado Abraham Lincoln, excepto que nos libertó, y tampoco sé nada sobre eso. ¡Qué tragedia! Se había peleado una guerra importante, un presidente había sido asesinado, los que alguna vez fueron esclavizados eran legalmente libres. Sin embargo, muchos continuaron viviendo como esclavos en temor y en vergüenza. Quizá tú compartas conmigo el asombro de este relato y te detengas a pensar: ¿cómo es posible que esta gente, por la cual se había pagado un precio tan alto para que ya no fueran más esclavos y para que vivieran en libertad, prefirieran seguir en esclavitud? Pues no te sorprendas, hay muchos cristianos en la misma situación. Muchos de ellos, siendo libres, viven como esclavos. Jesús pagó un gran precio para esa liberación. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese es el gran libertador que dio su vida en la cruz del Calvario para que no tengamos que ser nunca más esclavos del pecado. Sin embargo, algunas de las dinámicas que se desatan en el comportamiento revelan que prefieren la seguridad de la esclavitud que los riesgos de la libertad. Aún hoy hay estadísticas que revelan que hay presos en cárceles que prefieren mantener su condición de reclusos porque saben que su conducta los llevará a cometer actos ilícitos nuevamente. Vivir en libertad implica un grado alto de responsabilidad y no todos están dispuestos a asumirla. Efesios 4:8 nos dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Desde el momento en que fuimos salvos por la gracia de Dios, luego de haber depositado nuestra fe en la persona de Jesucristo, algo dentro de nosotros se manifestó y comenzamos a comprender las cosas que antes no entendíamos. Nuestra declaración de libertad fue proclamada a través de los cielos, y en las profundidades del infierno se supo que el pecador era oficialmente libre a través de la gracia del Evangelio y de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Colosenses 2:14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué buena noticia! Hemos sido liberados de la esclavitud. Tú y yo ya no somos más esclavos del pecado, ya no eres esclavo del temor, ya no eres esclavo de las cosas que suceden alrededor en nuestro día a día, lo que pasa constantemente. Ya no eres esclavo, eres libre. El precio fue la sangre de Cristo Jesús. Si llegaste hasta el final de este video, te invito a que actives la campanita de notificaciones, que te suscribas a nuestro canal y que compartas en las redes sociales. Es tiempo de que las buenas noticias corran por todas partes. Hablemosle a todo mundo que la libertad es posible en Cristo Jesús, que no es necesario vivir en esa vida de esclavitud, que sí hay esperanza, que en Cristo todo es posible. Muchas gracias y muchas bendiciones.